Pero lo que me sorprendió fuera decir apuestas en automático. Eso fue como lo que dije, wow, cuidado con esto que puede ser muy fuerte. Funcionó bien y entonces se replicó pues, con todas las posibles casas que había, en este caso en España. Después pasamos a Italia y ahora en Reino Unido. El bot apuesta de forma 100% automática. O sea, tú cuando lo lees dices, ostras, es como una máquina de imprimir dinero, ¿no? Tenemos usuarios que han ganado mucho dinero, pero bueno, por detalles de privacidad tampoco te voy a comentar demasiado. Pero bueno, han llegado a las 6 cifras. Otro dato que te quería comentar que he visto es que los usuarios de vuestra herramienta han generado ya, bueno, cuando he visto el dato, a lo mejor ahora es más, pero han generado más de 4 millones de euros. Incluso sin saber de apuestas, esa es la realidad. Antes de empezar, déjame decirte algo muy importante. Más de la mitad de las personas que veis o escucháis estos episodios no estáis suscritas o siguiéndome en la plataforma que me escucháis. Y créeme, hacerlo es lo que me permite traerte cada vez mejor contenido y mejores invitados. Así que si te gusta lo que hago, dale a seguir o suscríbete y valora positivamente o dale like a este contenido. Me ayudas un montón. Y ahora sí, empezamos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio del podcast. En el día de hoy tenemos como invitado a Aitor. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, pues encantado de verte. Vamos a, como te decía antes, creo que mucha gente ya te conoce, pero por si hay alguien que no te conoce, explícanos un poco quién es Aitor y cómo llega a las apuestas deportivas. Pues fíjate, Aitor Hunt es el típico ingeniero frustrado que estudió una carrera porque tenía que hacerlo y eligió ingeniería porque se le daban bien los ordenadores. Era el típico manitas que arreglaba los ordenadores en casa, que estaba todo el día con el ordenador y al final dije, pues vamos a meternos en industriales porque por lo menos tengo un sueldo asegurado de por vida. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente lo tenía asegurado de por vida, otra cosa es que me gustase. Así que entré a trabajar en una empresa bastante conocida en el sector de la automoción y demás. Y me di cuenta pues que al final era una herramienta más de todo el entramado de una empresa grande y pues acababas aburrido, perdido. Y estaba pues en una situación en la que después de 3 años trabajando pues quería dar un giro radical a mi vida. Y en aquel momento recuerdo que estaba pensando en ser bombero. Hostia. Y en sacarme unas oposiciones de bombero y demás. Y en una feria de Málaga, con un Carzojal en la mano y bebiendo con unos amigos, me encontré con un amigo de un amigo que era teleco y que me empieza a contar una idea que me dejó alucinado. Yo jamás había entrado en el mundo de las apuestas deportivas. Sí, en el mundo de las apuestas, pues porque me gustaba de vez en cuando ir al casino a tirar un poco la ruleta o al blackjack, pero vamos, un 50% de ganancias y un 50% de pérdidas. Así que me quedaba igual, me llevaba un buen ratito y ya está. Y siempre me había dado como mucho miedo todo el tema de las apuestas, pues bueno, pues ya sabes, por todo ese... Bueno, pues todo lo que se habla en torno a ellas y sobre todo en este país. En otros quizás es diferente, pero aquí pues no deja de ser un tabú entre otros temas. Y bueno, pues me contaron esa idea, me pareció atractiva porque se basaba en matemáticas, en estrategia y dije, bueno, pues voy a probarlo. Y comencé siendo cliente del software y bueno, pues me encantó. Al final lo que hacía ¿Eso qué año, Aitor, para que la gente se ubique? ¿Hace cuánto? Pues fíjate, fue sobre el 2018 más o menos. O sea, ya han pasado años. Y entré como cliente, estuve como 1 añito y medio más o menos como cliente y yo en aquel momento además, como ya estaba metiéndome en temas de negocios, en ver a ver cómo montar un negocio online y estaba mucho también con el tema del SEO, ver a ver cómo podía posicionar negocios y demás. Y bueno, pues fue como un momento típico efecto mariposa que conoces a esa persona y te das cuenta de que por fin habías encontrado un producto que considerabas ganador. Y en aquel momento recuerdo que se lo propuse, les dije, joder, chicos, ya teníamos una cierta confianza y les dije, yo creo que esto que hasta entonces era un software de amigos, un software de la Politécnica, se llamaba yo creo el software de apuestas de la Politécnica, no tenía ni nombre y fue como, joder, esto tenemos que venderlo, chicos. Y entonces, pues nada, entré y empezamos a crear una página web y a crear todo el contenido relacionado para que dejase de ser un software de amigos y para que pudiésemos venderlo como un producto real. Y ahí comenzó, digamos, toda mi andanza en MedHunter y hasta el día de hoy, la verdad. O sea, no me he dedicado a otra cosa. Joder, muy bien.
Para que la gente que no sepa qué es BetHunter, luego ahora quiero hacerte más preguntas y entrar más en profundidad, pero ¿qué es BetHunter? ¿O cómo, y qué era en esa época y qué es ahora? Porque entiendo que ha evolucionado en todos estos años. Pues sí, ha evolucionado. Al principio BetHunter era un servicio pues, que básicamente se dedicaba a vender Beethoven, básicamente, y a dar pues una serie de apoyos. Ayudábamos también muchísimo con la gestión y vimos que eso era prácticamente imposible de mantener. Entonces, al final acabamos dejando de dar ningún tipo de ayuda, ningún tipo de gestión en ese sentido. Y sí, lo que hicimos fue modificarlo y pasarlo todo a dar una formación, formación completamente gratis que acompañaba al software, de tal manera que algo que quizá era demasiado técnico para gente que se dedicaba simplemente a apostar, pues estuviese mucho más al alcance de la mano de cualquiera prácticamente, incluso sin saber de apuestas. Esa es la realidad. Gente pues, Vale. del mundo de las cripto, gente del mundo financiero, gente pues, que al final quería un producto al que le pudiese sacar una muy buena rentabilidad. Claro, en ese momento Y ya al inicio ya era un... Pues claro, yo lo conozco, yo como lo descubrí fue porque no sé si me salió o yo lo busqué, pero lo que me sorprendió fuera decir apuestas en automático. Eso fue como lo que dije, wow, cuidado con esto que puede ser muy fuerte. ¿Ya al principio era así o fue una sí, sí, característica que desde un se fue principio, desde un creciendo? principio. Era todo, claro, era todo muchísimo más arcaico. Además, ya sabes, la gente los típicos programadores que son puro programación, pues no tienen tampoco muy buen sentido de la estética. Las páginas web parecían sacadas de Da Vinci, era todo jodidamente arcaico, pero realmente la utilidad era la misma. Lo que pasa es que se han ido añadiendo un montón de utilidades, se han añadido casas de apuestas, se han añadido todo tipo de estadísticas para poder tener un mayor control. Pero desde un principio estaba hecho, bueno, te diría que empezó siendo un programa solamente para hacer surbets y apuestas seguras o arbitraje deportivo, como lo queramos llamar. Ujú. Y luego al final pues se añadió también la parte de apuestas de valor, de value bets, porque al final las surbets están basadas en eso. Entonces al final era... bueno, por supuesto había que meterle mucho trabajo a eso, pero como la parte de automatización ya estaba creada, pues era mucho más fácil luego de replicarlo también para la parte de value bets. Vale. Y una pregunta, tú entiendo que no sé si lo sabes porque te lo han explicado, si no ya le haremos la pregunta a la persona que toque, pero Sí. ¿cómo nace la idea de crear un software de apuestas automático? Porque eso Pues tiene que salir. la idea fue porque José Antonio, el creador, tenía un amigo que le comentó lo que eran las surbets, empezó a analizar un poco cómo funcionaba y empezaron a operar completamente en manual. Y vieron que se ganaba dinero y dijeron, nosotros somos Teleco, al final estamos creando automatizaciones para un montón de cosas, ¿por qué no automatizamos al completo la realización de surbets? Había, por supuesto, ya en aquel momento había escáneres, que al final era lo que utilizaban todos los servers, y bueno, fue esa idea, por, ya te digo, pues empezando con un par de casas y ver a ver qué tal funcionaba. Claro. Y Entiendo que bueno, pues esto si no, funcionó bien, si no por su- funcionó bien, ¿no? funcionó bien y entonces se replicó pues con todas las posibles casas que había Claro, en este caso en España. Después pasamos a Italia y ahora en Reino Unido. eso es. Pues estáis en esos tres países. Quiere decir, entiendo que si no eres programador, no tienes o ingeniero o es imposible llegar a decir voy a crear esto. Claro, claro, totalmente, totalmente. O sea, la realidad es que también necesitas ser muy bueno. O sea, es cierto que nosotros tenemos programadores muy buenos y, y no solamente es el tema de la automatización, sino es el tema de la automatización y luchar también contra todos sus sistemas, que no son pocos. Sí, Entonces, sí. al final era un trabajo para gente muy especializada. Por eso te he comentado que al final, José Antonio, sí que puedo daros algún detalle mucho más concreto, pero la realidad fue esa. Además, José Antonio en aquel momento, yo recuerdo que él siempre nos ha contado que se dedicaba a... Ha tenido siempre muy buena cabeza, se dedicaba a contar cartas en casinos haciendo blackjack cuando no existían las máquinas de barajar y demás. Entonces ya estaba muy metido en el mundo de las apuestas, le enseñaron esto y dijo, esto es muy potente como para dejarlo pasar. Así que estuvieron echándole unos cuantos meses y en menos de un año ya tenían un software que generaba dinero. Muy bien. Y en ese punto que empiezas a intentar, o sea, ¿cómo reacciona la gente o qué dice la gente
cuando le cuentas que tienes un bot que apuesta en automático, que te hace ganar en automático? Pues entiendo que Bueno, debe ser chocante el decir, pues decir, hostia, no me lo creo de primeras, ¿no? por supuesto, por supuesto. Yo la verdad que ya he hecho un poquito de callo a eso porque ha sido mucho, mucho, mucho comentario, ha sido mucho hater. Entonces al final ya supongo que te acostumbras, ¿no? Pero sí, por supuesto, a la hora de enseñarlo, de venderlo y demás, siempre va a ser esto es humo, esto es humo. Recuerdo que ha habido youtubers que nos han nombrado y nos han grabado como una estafa, que era imposible hacer apuestas contra las casas en automático y demás. Y bueno, pues hemos tenido que responderles con vídeos enseñando literalmente lo que hacía. Pruebas. Pero es cierto que hasta que no lo ves no te lo crees. Yo, de hecho, si hubiese visto un anuncio mío en el momento en el que yo estaba, bueno, el que no conocía nada de esto, hubiese dicho que, vamos, jamás habría entrado. Esa es la realidad. Si entré fue porque tenía confianza en sus creadores. Si no, no habría entrado en la vida en ese mundillo. Es eso, es curioso porque al final yo creo que nos pasa a muchos que el punto de entrar en las apuestas y confiar, ¿no? El empezar a decir, ostras, quizá lo que me han vendido, o lo que la sociedad dice, o lo que en general se piensa, quizá no es tan así, ¿no? Pero necesitas ese punto de conexión con alguien o con algo que te haga pensar, hostia, porque de primeras todos pensamos igual, todos pensamos, hostia, aquí me huele mal, aquí va a ser complicado el hecho de ganar, Totalmente. ¿no? Y más ganar en automático. Necesitas ese puntillo de confianza para, o ver al menos muy buenos resultados de alguien de confianza para poder haber entrado ahí. Claro. Esa es la realidad. Y una Pero bueno, curiosidad, decías que te quería preguntar, porque bueno, en los últimos años ha avanzado mucho la tecnología. Tú como ingeniero entiendo que conoces aplicaciones como Make o que digamos que te permiten programar sin saber programar. ¿Crees que a día de hoy sería posible que alguien que no sepa programar pudiese montar algo así? ¿O crees que todavía es...? Porque entiendo que por detrás ahí hay un monstruo que permite hacer todo, ¿no? ¿Pero crees que es posible o todavía está lejos de ese punto? o sea, con sistemas de automatizaciones como Make o N8N, imposible, ya te lo aseguro. Podrías quizá crear algún tipo de escáner o similares, pero es que es complicado, o sea, es muy complicado. Solamente fíjate, date cuenta de un pequeño detalle, y es el hecho de que cuando macheas eventos haciendo survets, el hecho de hacerlo automáticamente implica que tú tienes que detectar, digamos que tienes que detectar dentro de esas webs cuáles son los partidos o los eventos que están ocurriendo en ese momento. Y un detalle muy importante es simplemente el nombre. Para que una automatización detecte el nombre del mismo evento en diferentes casas, necesitas como mínimo un mínimo de inteligencia artificial, porque los nombres no van a ser idénticos. Entonces, nosotros, por ejemplo, a lo largo de nuestra historia hemos tenido muchos problemas con los eventos te diría, en Arabia. Todo lo que tiene que ver con al no sé cuántos, al Nasir, Ya. tal. Bueno, pues hay eventos que son increíblemente idénticos. A veces que el evento en masculino y en femenino juega al mismo tiempo. O sea, Wow. auténticas barbaridades que hacen, por supuesto, que puedas cometer errores. Entonces, es muy complicado. Es muy jodido. Sí. Estamos lejos todavía de... No, ya imagino, porque montar algo así, o sea, yo a nivel técnico tengo ciertos conocimientos, pero lo pienso un poco investigando, hablando con gente, digo, es que algo así tiene que ser muy complicado. O sea, nunca me he planteado ni siquiera montar algo así porque digo, solo el hecho de plantearlo ya debe ser una auténtica Sí, barbaridad. como mínimo, si lo quisieras hacer de una manera sencilla, como mínimo tendrías que partir de la API de algún escáner y demás, como para Claro, simplificar esa primera parte. Nosotros es todo propio, pero sí, yo supongo que partiría de algo así. muy bien. Esto ya era curiosidad mía Sí, personal. sí, no. Y hablando de Beth Hunter y Beethoven, otra curiosidad que tengo es lo de Beethoven. ¿El nombre viene de Beethoven, el músico compositor, o es casualidad? Sí, esa fue una gran Vale. cagada porque quedaba muy bonita como juego de palabras, pero cuando tú buscas Beethoven Ya. como horno de apuestas, porque al final nosotros era la idea de que fuese un juego de palabras entre horno de apuestas y el nombre del músico, pues claro, te Vale. sale el músico por todos lados porque Google entiende que te has equivocado. Así que no fue la mejor idea del mundo, pero bueno, por lo menos se queda como una buena anécdota. Vale, y otra, ahora hablando ya más de Beth Hunter, Beethoven, cosas que se puede preguntar la Sí. gente que no conozca y demás. em, Primera pregunta que ya me ha resuelto un poco por encima antes, pero sería, ¿este software automático lo puede utilizar cualquiera aunque no tenga experiencia, aunque no haya apostado antes? ¿O se necesita algo para poder utilizarlo?
A ver, es una curva de aprendizaje mínima que nosotros al final resolvemos con todos los vídeos. Nosotros, además de algunos vídeos que tenemos en YouTube, lo que tenemos es una academia privada para todo el que o bien prueba Beethoven o bien está ya directamente trabajando con nosotros, pues entonces ya digamos que le ampliamos más la información. Pero al fin y al cabo se resuelve todo eso con vídeos, con información y es muy sencillo. Básicamente necesitas un ordenador o un servidor y dejar instalado Beethoven y tener, por supuesto, casas de apuestas. Sí. Bueno, te diría sin limitaciones. Sería lo más interesante. Si las tienes, pues también vale. Lo ideal, ¿no? Claro. Yo lo llegué a probar. Recuerdo que cuando os descubrí yo llegué tarde porque yo ya tenía casas limitadas, bueno, tuve varios problemas y recuerdo que no pude ejecutarlo al 100% por eso, porque al final mi situación limitaba mucho, ¿no? Pero vosotros en el proceso de que va llegando gente, porque por lo que me has dicho antes, os llega gente un poco de todos los perfiles, entiendo que llegáis a tener perfiles o casos en los que entra sin tener experiencia y consigue rentabilizar sus casas de apuestas y demás y sale con beneficio y luego se va a otra cosa. Pero ¿es más ese perfil el que viene o llega alguien de apuestas ya que ya ha apostado, no ha conseguido ganar o quiere hacerlo en algunas casas? ¿Cuál es el tipo de perfil que más os llega o al que más podéis ayudar? Nos ha venido todo tipo de perfiles en los últimos años. Gente que viene del mundo de arbitraje, en cripto o financiero. Ya son arbitrajes que prácticamente no tienen ningún beneficio, ¿no? Porque están las grandes ballenas y hacen imposible realizarlo. También nos ha venido mucha gente que ya hacía arbitraje manual, gente que seguía tipsters, gente que hacía value bets con algún otro método, gente de match betting que ya tenía los bonos bloqueados. Nos ha venido fíjate, nos vino un caso de un familiar de un ludópata para que se fundiera todas las casas y dejase de apostar. O sea, nos ha venido de todo, la verdad. Muy bien. Pero bueno, te diría que en la mayoría suele ser de tema de apuestas, sobre todo pues porque al final no se encuentran mucho buscando métodos o buscando algún tipo de forma de ganar dinero con apuestas. Muy bien. Y en esa formación, ese aprendizaje, cuando llega alguien que a lo mejor no sabe de apuestas o cree que sabe pero realmente no sabe, ¿no? Porque hay muchos perfiles que al final creen que pueden ganar y no ganan. ¿Cómo le explicáis o llegáis a explicarle el cómo funciona este sistema automático por detrás para que entiendan un poco Pues entiendo que es complicado confiar en un sistema así si no entiendes cómo funciona, ¿no? ¿Cómo es el proceso de enseñarle cómo funciona este sistema? Sí, a ver, nosotros además tenemos un escáner gratis que te permite ver, digamos, esas apuestas de valor o esas surbets. Y en el caso de las value bets es un poquito más complicado que esa persona pueda saber con exactitud que efectivamente esas apuestas tienen valor, porque al final podríamos hacer un software que apostase apuestas aleatorias, decir que tienen valor y ya está, ¿no? Pero al final, con el escáner, sobre todo en la parte de surbets, pueden ver efectivamente cómo matemáticamente se gana dinero. Y luego, bueno, también ofrecemos una prueba gratuita que para nosotros es importante el hecho de que puedan probarlo gratis y que vean exactamente cómo funciona. Y luego, bueno, pues nosotros efectivamente les explicamos cómo realizamos un poco lo que sería la búsqueda de la value bet y nada más. En principio, al final, sobre todo, paralizándolo mucho con la parte del arbitraje financiero, con cualquier tipo de arbitraje, pues enseguida puedes entender un poco por dónde van los tiros. Al final es aprovecharse de una diferencia de precios en diferentes mercados y ejecutarla. Vale, sí, ahora luego te preguntaré un poquito más que expliques esa parte, por si alguien que no la entiende, pero por lo que has dicho entiendo que si van ¿a qué web deberían ir para encontrar esa prueba gratuita o esa...? Sí, en bethunter.io lo encuentran. Ahí está, lo pueden ver. Vale. Es. Antes de continuar, déjame contarte algo que puede marcar la diferencia en tu camino como apostador. Mira, la mayoría de personas que apuestan nunca consiguen ganar de manera consistente. Y no porque no puedan, sino porque lo intentan solas, improvisando y cometiendo los mismos errores una y otra vez. ¿Y sabes cuál es la principal diferencia que he visto entre las personas que más lo consiguen? Que tienen el entorno adecuado, la mentalidad correcta y utilizan herramientas que otros no ven. Y todo esto lo encuentran en el Club de Inversores Deportivos. Un punto de inflexión para dejar de ser uno más de la mayoría que pierde y empezar a ser uno más de este pequeño porcentaje que consigue ganar a las casas. Si te interesa, que sepas que si accedes a través del enlace que tienes en la descripción
descripción de este vídeo podrás acceder a una parte totalmente gratuita del club con contenido exclusivo. Y ahora seguimos con el vídeo. Y si alguien que no sabe nada de esto, si alguien nunca ha oído hablar de BetHunter, de las Surbets, de ValueBet, de todo esto, tú, por ejemplo, que lo tienes, entiendo, todo en la cabeza, ¿cómo le explicarías a alguien que no ha oído nunca hablar de esto el cómo funciona, el cómo consiguen ganar dinero con ello? Bueno, básicamente, ya hace bastante tiempo que no lo cuento, pero básicamente el arbitraje no dejaría, en cualquier otro mercado, no dejaría de ser vender algo y comprar algo al mismo tiempo con una diferencia de precios. Podrías comprar naranjas en un mercado en Italia, venderlas en España por un poquito más y llevarte tú la diferencia, ¿no? Al final, arbitraje hay prácticamente en cualquier cosa. Y el arbitraje pues no deja de ser algo positivo para el consumidor, porque al final lo que hace es disminuir los precios, acotar, digamos, las diferencias y digamos que te permite ganar dinero. Se hace arbitraje cuando haces dropshipping, los bancos hacen arbitraje con los cambios de moneda. Entonces, hay un mercado muy específico en el que el valor de un determinado producto cambia muy rápidamente. Y pocos conozco yo que sean tan rápidos como las apuestas, y sobre todo como las apuestas en vivo, ya que nosotros solamente realizamos arbitraje en tiempo real en las apuestas en vivo. Se podría hacer también en antes de los partidos en pre-match, pero bueno, digamos que donde más oportunidades se van a encontrar van a ser precisamente en las apuestas en vivo. Entonces, tenemos ese producto que no para de cambiar de precio y que además en diferentes mercados está a diferentes precios, es decir, en diferentes casas de apuestas está a diferentes precios. Dependiendo de la casa de apuestas, dependiendo del presupuesto que tengan y dependiendo de al final de las herramientas que tengan ellos para entender cuál es el valor de su cuota, pues tienen diferentes precios. Y nosotros lo que hacemos es aprovechar esos diferentes precios, en el caso de las Surbets, para hacer apuestas seguras, y en el caso de las Values para hacer apuestas de valor, con un valor extra que a largo plazo te va a dar dinero. Y ya está. En el caso de las Surbets, que sería lo más específico, lo que es una apuesta segura, pues al final sería cubrir todos los posibles resultados de un evento y ganar dinero pase lo que pase. Sería como comprar todos los boletos de lotería y que cuando te tocase la lotería ganases dinero en la diferencia. Al final, pues si lo pasas a un partido Madrid-Barça, pues sería apostar a una cuota 2,1 a que gane el Madrid y una cuota 2,3 a que gana a que gane el Barça o a que empatan, ¿no? Y de esa manera, pues si apuestas 100 en un lado, 100 en otro, pues te vas a llevar un beneficio, o 10 o 30 euros en cada uno de los lados, habiendo invertido 200 euros. Es cierto que lo más fácil de entender es lo que sería una Surbet, y en el caso de las ValueBets, pues un poquito más complicado. Habría que entender que los casas de apuestas cometen errores al establecer sus cuotas, que van a meter siempre un porcentaje extra para ganar dinero y demás, y que bueno, que en definitiva, pues yendo a por cuotas que están sobreestimadas, al final vas a ganar dinero. Ya lo hacía la familia Pelayo en las ruletas, y lo hacemos nosotros en las apuestas online. Eso es. Bueno, yo creo que queda claro, queda claro. Para quien tenga dudas, ya sabe lo que es una Surbet y bueno, cómo aprovecháis eso, ¿no? Para ganar. He estado mirando vuestra web y ponéis en vuestra web, invitáis, ¿no? A través de vosotros a formar parte del 2% que ganan las apuestas deportivas. En términos simples, yendo un poco más a lo básico, ¿por qué crees que pierde ese 98% y qué hacéis vosotros diferente para ser parte de ese 2%? Pues es muy sencillo. Si tú estás en un tema de inversión, tienes que plantearte que en muchos casos la matemática es muy importante. Tú juegas contra las casas de apuestas en la mayoría de los casos, salvo que estés en un exchange. Y las casas de apuestas tienen millones y millones de euros para poder invertir en saber, digamos, dónde ganan dinero. Y tú estás sentado delante de tu sofá con tu cerveza, viendo tu partidito, y juegan por medio emociones, informaciones que piensas tú que tienes y que los demás no tienen. Y en definitiva, pues es eso, es como estar jugando contra Elon Musk a ver quién hace el cohete más grande y que vaya más lejos. Pues no tienes otra que perder, salvo que tengas alguna herramienta
que te permita obtener esa información que ellas tienen o tener más información que ellas tienen. Claro. Es una de las formas. Al final, yo creo que el típico perfil que entra en las apuestas de normal, o sea, tú por lo que me has explicado, no llegaste a apostar como recreacional, o si lo hiciste fue poco, pero el típico perfil que entra es, yo por lo que suelo ver, es perfil que entra en las apuestas, ya ve fútbol, baloncesto, tenis o lo que sea, dice, coño, yo sé mucho, veo mucho de este deporte, voy a ganar, seguro que sé ganar, ¿no? Porque piensan en, voy a acertar más de lo que voy a fallar. Y a partir de ahí, pues, eso que has dicho tú, ¿no? El margen de la casa, lo van perdiendo poco a poco, las emociones, el estoy en buena racha, voy a apostar más porque voy a ganar, estoy en mala racha, tengo que apostar más para recuperar. Al final todo es un bucle, yo lo veo mucho que se repite muchísimo y al final un poco la base es lo que tú dices, ¿no? El entender dónde te estás metiendo, que al final estás compitiendo contra alguien que es millones de veces más grande que tú, que son muchas más personas con mucho más conocimiento, que al final si no tienes un plan, una estrategia, algo detrás que te haga sacarle esa pequeña ventaja de manera constante, vas a acabar cayendo sí o sí. O sea que sí, o sea, lo que has dicho me parece 100% correcto. Y luego decías, bueno, el bot apuesta de forma 100% automática, pero ¿cómo? O sea, tú cuando lo lees dices, ostras, es como una máquina de imprimir dinero, ¿no? Porque estoy todo el rato ahí haciendo operaciones que me van a hacer ganar dinero. Pero digamos, a la hora de utilizarlo, bajándolo mucho a tierra, ¿cómo es el proceso? ¿Qué hace la máquina y qué hace una persona que utiliza este software? Claro, sí. Lo que haría una persona sería, por supuesto, pues tener sus casas de apuestas, cargar el saldo de las casas y luego configurar el bot, en este caso Beethoven. ¿Configurarlo cómo? Pues con una multitud de parámetros. La parte buena que tiene Beethoven es que es muy configurable y también es quizá un poco su perdición, porque al final puedes elegir tantas configuraciones que no sabes cuál es la correcta. A mí la típica pregunta que me hace alguien que empieza es, vale, sí, entiendo todas las configuraciones, pero ¿cuál es la que me va a hacer ganar más dinero, más rápido y además me va a evitar limitaciones? Entonces es como, pues no se puede todo. Son un montón de factores. Ya te digo, puedes configurar pues cuota máxima, cuota mínima, rentabilidad, importe. En el caso de Value Bets, la ganancia máxima para que se adapte el importe de apuesta también un poco a la probabilidad de ganar o no el evento. Digamos que pues la cantidad de tiempo que pasa entre apuestas, horarios para que entre o salga de las determinadas casas cada cierto tiempo, liquidez de los eventos en la que vas a trabajar. Entonces, digamos que la idea es un poco que ese robot pueda tener el mismo comportamiento que tendrías tú si estuvieses detrás de 4 pantallas y un escáner, pero digamos que configurando por adelantado cuál es la estrategia que vas a llevar a cabo. Entonces, pues bueno, ahí tienes multitud de posibilidades. Si quieres hacer apuestas más altas y con un mayor valor, pero con una mayor volatilidad, si quieres jugar con cuotas un poquito más bajas, intentando aumentar el porcentaje de apuestas ganadas porque no quieres tener tanta volatilidad. Depende muchísimo al final también de tu estrategia, de tu bank y también de la presión que aguantes. Claro. Bueno, yo ahora cuando a medida que lo ibas diciendo me iba acordando, ¿no? De cuando yo lo toqué y que era totalmente así, ¿no? Incluso yo que ya tenía cierta experiencia o tenía ciertos conocimientos, había cosas que dudaba, ¿no? Que decía, ostras, ¿aquí qué es mejor? ¿Aquí qué tengo que poner? O sea, te hace dudar mucho. Por lo que entiendo que puede llegar a ser complicado que una persona con un perfil que yo imagino de novato, principiante, llegue a sacarle, bueno, primero llegue a utilizarlo bien y luego que llegue a sacarle todo el partido que puede tener. O sea, ¿vosotros tenéis algún tipo de Sí. guía base, digamos, de lo que creéis que puede funcionar mejor y a partir de ahí ellos se lo montan o cómo lo hacéis? Eso es. Nosotros damos una serie de configuraciones estandarizadas que van a funcionar bien, pero las posibilidades de configuración y personalización son prácticamente infinitas, ya te digo. Puedes elegir deportes, mercados, lo que quieras. ¿Qué ocurre? Pues al final es un poco que cuanto más vayas a filtrar, menos apuestas vas a hacer. Y cuanta menos filtres, pues más apuestas vas a hacer, también dependiendo de la época del año en la que te encuentres y todo eso, ¿no? Nosotros al final damos una serie de recomendaciones pues para evitar limitaciones y para retrasar, digamos, esas limitaciones. Y luego a partir de ahí, pues depende un poco de la estrategia de cada uno, ¿vale? Muy bien. Hablando de un tema que está muy de moda, la inteligencia artificial,
según he podido leer, la herramienta, ¿no? Beethoven, es la única que utiliza inteligencia artificial para las Surbets. No sé si es así, No, pero sí, bueno, concretamente es un poco lo que te comentaba. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial para poder machear los eventos. vale. Y la O usábamos sea, antes pues, de que se pusiese de moda. De hecho, empezamos a hablar un poco de inteligencia artificial porque vende mucho, pero la realidad es que el más del 90% es pura automatización. claro. Si quería entender, o sea, el ver dónde va, ¿no? Porque, o sea, la IA, yo al final me he tenido que meter, ni que sea un poco, porque es una locura. O sea, para cualquier sector, trabajes de lo que trabajes, al final o te está afectando ya o te va a afectar. Eso es. Y de hecho luego te quiero preguntar porque no sé cómo puede llegar a afectar la IA, ¿no? Dentro de lo que sería la parte de las apuestas, y me gustaría saber tu opinión, pero ahora sería como saber un poco más el qué hace, ¿no? Porque digo, ostras, es que si encima de tener la herramienta que tienen, le meten IA y realmente es, porque al final cuando cualquier persona que trabaja con IA, lo que genera puede ser exponencial, porque es que es brutal lo que te puede llegar a hacer, digo, depende cómo lo tengan. O sea, que me expliquen qué están haciendo con eso, pues puede ser una auténtica Nos locura, gustaría, ¿no? por ejemplo, nos gustaría avanzar mucho en esa parte, en el análisis de datos. Nosotros esa parte del análisis de datos hasta ahora es demasiado manual para lo que nos gustaría y ahí queremos meter más. En lo que se utiliza sobre todo la IA es eso, para lo que hace es básicamente realizar bien el macheo de eventos y además evitar errores que ya han sucedido. Es decir, digamos que la herramienta se vaya autopuliendo, que vaya puliéndose automáticamente y que cada vez cometa menos errores, pues ya te digo, con macheo de eventos extraños. Por ejemplo, las casas de apuestas cometen muchísimos errores. Cuando automatizas algo empiezas a tener mucha cantidad de información y ves errores a la hora de poner un local y visitante que se confunden o se confunden, por ejemplo, a la hora de devolverte el resultado de un determinado evento. Alguien que apueste mucho puede que no se dé cuenta, pero a veces te devuelven resultados que tienes que escribirles y decir, oye, que me habéis puesto mal un resultado, ¿no? Entonces, para todo eso la IA funciona bastante bien y te lo resuelve sin tener que armar automatizaciones extremadamente complejas. Claro, como tener a alguien ahí detrás, ¿no? Que está revisando lo que se Sí, está haciendo, lo que se suele fallar para acabar claro. de El corregirlo. gran problema de la IA ahora mismo en ese sentido es que a veces puede cometer errores y te pueden salir muy caros. Ya, Entonces, no te puedes fiar al 100% de momento. Para claro. determinados aspectos muy técnicos, te digo. Sí, no, ya imagino. Otro dato que te quería comentar que he visto es que los usuarios de vuestra herramienta han generado ya, bueno, cuando he visto el dato, a lo mejor ahora es más, pero han generado más de 4 millones de euros. Dentro de todos esos usuarios que imagino que habéis llegado a tener, ¿recuerdas algún caso de éxito, ya sea por la cantidad que ha ganado, lo rápido que lo ha ganado o cualquier detalle que digas, ostras, este merece la pena destacarlo? A ver, tenemos usuarios que han ganado mucho dinero, pero bueno, por detalles de privacidad tampoco te voy a comentar demasiado. Pero bueno, han llegado a las 6 cifras. Wow, vale. Sí, Y sí, sí. eso entiendo que ya después de deslimitadas y demás, o sin Claro, porque claro, yo creo. claro. Vale, vale. Eso Pues es. bueno, No, no. digo, si no, Con dime cómo lo han hecho. limitaciones y demás, como te puedes imaginar, Ya, tienes un margen que depende muchísimo además de la cantidad de bank que tengas, al final de cuál sea tu stake y demás, y bueno, pues puedes sacarle dinero a las casas, pero yo te diría que como mucho de nuestros mejores clientes, sin deslimitadas y demás, a lo mejor puedes sacarnos 10.000 euros, ¿vale? vale. Sí, lo que suele estar. Yo siempre suelo decir que de normal, fundiendo de todas las casas, y más o menos entre 5.000 y 20.000 es lo que puede llegar a sacar ya en función de muchos detalles, ¿no? O sea que Claro, me cuadra claro. Luego bastante. ya si entran deslimitadas ahí por medio, pues ya es Más factores, mucho. más variables. Eso es, eso es. Muy bien. Has explicado antes, volviendo un poco a las estrategias que hemos comentado, Surbets y Value Bets, has explicado un poco lo que son. No sé si has llegado a decir cuál crees tú, o en tu experiencia, que da mejores resultados, las Surbets o las Value Bets. Es un tema complejo. A ver, nosotros siempre recomendamos empezar con Surbets, aunque hay gente que ya viene del mundo de las values y le da igual, más que nada por un tema de volatilidad. Es un tema al final
de cómo estés de acostumbrado a trabajar, a haber estado en algún mercado que tenga mucha volatilidad, como pueden ser las cripto o a veces incluso la bolsa, pero tienes que estar muy acostumbrado a perder dinero y aguantar. De aguantar, ¿no? Como decía ese youtuber de que aquí se holdea con cojones, pues es lo mismo. Entonces, depende muchísimo de cuánto seas capaz de aguantar. A nivel de rentabilidad, las value bets siempre te van a dar más rentabilidad porque, bueno, al final una Surbet no deja de ser una apuesta de valor con tanto margen que la puedas cubrir después. Claro. Y entonces, al final, al cubrirla, estás perdiendo un beneficio por reducir la volatilidad. Entonces, siempre será más recomendable trabajar con apuestas de valor si puedes aguantar pérdidas y limitaciones también, claro. Vale, o sea que tú para empezar, supongo que un perfil así como el que te decía, una persona que está empezando a las apuestas deportivas, que tiene poca experiencia, que no acaba de ganar, digamos que le recomendaría Surbets y cuando se vaya adaptando y conociendo un poquito en el sector, quizá dar el salto a Value Bets. Sí, el tema de las Surbets tiene solamente un problema y es que matemáticamente son seguras, de ahí viene su nombre, pero la realización de las apuestas seguras no es segura. Al final nosotros al trabajar con un robot es cierto que reduces los tiempos y mejoras en general la estabilidad del sistema, pero hay que tener en cuenta que cuando tú haces dos apuestas no las puedes hacer simultáneamente. Y la segunda apuesta, que normalmente suele ser la apuesta de cobertura, que es la que no tiene valor, puede no entrar o bien porque te cierran el mercado, te cambien la cuota, etc. O porque tengas las propias limitaciones de stake. Entonces tú vas a intentar cerrar esa apuesta con un determinado valor, con un determinado importe, y cuando vas a cerrarla, aunque sea automáticamente, la casa no te deja y entonces tienes problemas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos hemos ido adaptando un poco a esas situaciones, pero también tienen complicaciones, tienes una mayor gestión del software, sin embargo, con Value Bets lo metes y ya está. Si no te dejan hacer una apuesta, pues no hay problema porque no tienes, por así decirlo, una segunda apuesta contraria o algo que te perjudique. Claro. Hablando un poco sobre la industria, que creo que aquí hay mucho que hablar. De hecho, cuando nos conocimos en persona fue precisamente una charla que hablaron un poco de esto, ¿no? Para alguien que no lo sepa, porque alguien que empieza las apuestas, de hecho me pasó que empiezas y dices, ostras, si alguien gana, pues de alguna forma yo también voy a poder ganar, ¿no? Y por eso indagas hasta que lo consigues. Y luego te llega la hostia de que te ponen las limitaciones, ¿no? Aparte de esto, que si quieres explicar un poquito más bajo vuestra experiencia y lo que suelen encontrar vuestros clientes, qué suele pasar, pero explícanos cómo reaccionan las casas de apuestas ante un bot que les gana en las apuestas deportivas de manera automática. ¿Cómo suele ser su comportamiento? Pues te diría que de la misma manera que ocurre manualmente. O sea, para ellos somos uno más y al final pues te van a meter todo tipo de limitaciones. Antiguamente, o de hecho se llamaban limitaciones, pues porque al final eran sobre todo limitaciones en el stake, pero de coger e irte bajando el importe máximo de apuesta hasta 1 o 0 euros, hasta meterte tiempos extra de aceptación de apuestas, que ahora está muy de moda y se hace muchísimo, sobre todo en Italia, más incluso que en España, y que básicamente pues es tenerte un tiempo de espera en el que te aceptan la apuesta, que puede ser incluso de 1 minuto. Auténticas barbaridades. ¿Qué ocurre? Con eso intentan eliminar, digamos, el arbitraje, pero también les sirve para poder aceptarte o no determinadas cuotas y esperar a que baje la cuota, pedirte después un cambio o directamente rechazártela. Entonces, esos dos son un poco los más importantes, aparte de, te diría que más... ¿qué más nos ha venido así? Bueno, ya te digo, sobre todo esos dos. Luego, por supuesto, el cierre de la cuenta por completo y sí. Y luego la limitación que para nosotros es limitación de stake, pero al final no deja de ser una limitación a 0 euros o directamente que no te dejen hacer la apuesta. Directamente te devuelven una apuesta no permitida y ya está. Vale. Antes de continuar, déjame contarte algo que puede ayudarte a ganar mucho más de lo que sea que estés ganando ahora mismo. Una de las cosas que más me ayudó a empezar a ganar mucho con las apuestas deportivas fue entender que las casas de apuestas se equivocan constantemente a la hora de poner sus cuotas. Cuando aprendí a detectar estas cuotas mal ajustadas, no solamente empecé a ganar,
sino que las cantidades que ganaba no tenían ni punto de comparación con lo que ganaba anteriormente siguiendo a otros tipsters o a otras herramientas. Hoy en día recibo miles de alertas al cabo del mes que me avisan de estos errores. Todos los días me llegan directamente al móvil decenas de oportunidades que puedo aprovechar esté donde esté. Si te interesa, tú también puedes probar esta herramienta llamada Valorbet de manera totalmente gratuita. Tienes más información en la descripción. Seguimos con el vídeo. Y ahora que has mencionado el tema de los 3 países en los que operáis, por curiosidad, o sea, entiendo que Reino Unido es el que más se puede ganar. ¿Cómo lo ordenáis? ¿O cuál es igual que hemos dicho antes, que a lo mejor un usuario promedio que sin deslimitarse y más puede ganar unos 10.000 euros, en los otros países, ¿cómo va? Pues nosotros ahora mismo en Reino Unido todavía estamos empezando, con lo cual, Vale. como para tener unas estadísticas potentes no te puedo decir, pero por lo que se habla en el sector te diría que en Reino Unido está más o menos un poco a la par que España en cuanto a limitaciones. Italia tiene algo menos de limitaciones, sobre todo porque no tienen tantas limitaciones de stake como te decía, entonces, aunque tengan limitaciones por delay, sí que te permiten seguir apostando importes altos, con lo cual tienes algo más de margen. Y bueno, además es que en el caso de Italia tienes también que son muchas más casas. Tienen proveedores bastante grandes y tienen muchísimas más casas. A nosotros ahora mismo Más que en tenemos más España del doble. tienen. Dime. Digo que tienen más que en España. Sí, más del doble, más del Ostras, doble, joder, sí. madre En Reino Unido no sé las que mía. habrá, ni me he puesto a pensar, pero sí. Entonces es cierto que en Italia puedes sacar más dinero. Aparte de que no se lleva Vale. nada a Hacienda, que eso también se Ostras, agradece. no sabía. Vale, Sí, vale. sí, sí. Muy bien. Y siguiendo hablando de limitaciones, con tantos parámetros que dejáis ajustar y demás, no sé hasta qué punto sabéis esta información, pero vosotros dais algún consejo para, digamos, alargar la vida de las cuentas ganadoras. ¿Tenéis algún consejo, algún truco, alguna cosa que digas, oye, esto intenta hacerlo o esto intenta evitarlo? Bueno, los consejos son un poco los que se han oído siempre, ¿no? Excepto algún detallito que te diría. Bueno, también para nosotros también es importante el tema de la huella digital, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con que la casa de apuestas pueda ver, por así decirlo, tu DNI electrónico es importante. Nosotros. No voy a decir que seguro, pero entre proveedores, digamos, entre las casas que tienen el mismo proveedor pueden compartir información y eso es un tema muy importante. Entonces, sobre todo a la hora de los registros y todo eso, intentarlo hacerlo siempre desde diferentes dispositivos o bien tener programas que te permitan camuflar esa identidad precisamente para que no te puedan detectar como usuario limitado en esa otra misma en otra casa de apuestas que forme parte de ese mismo proveedor, pues, por ejemplo, de Kambi. O sea, es un clásico. Es un clásico. Entonces es cierto que si empiezas a trabajar con muchas bookies a la vez, eso no tiene tanta importancia, pero si vas a ir metiendo las de cada uno de los proveedores poco a poco, pues tienes que tener cuidado precisamente con eso. Vale. Además, pues eso, desde el punto de vista de limitaciones, nosotros es cierto que tenemos que tener notificaciones para el usuario por software para que sepan más o menos si están limitados o no, porque en muchas ocasiones es difícil verlo cuando es un software el que está haciendo las apuestas por ti. Entonces, tenemos tiempos medios de realización de apuesta, tiempos de intento de apuesta, si ha habido algún tipo de limitación por stake, todo eso se le proporciona al usuario. Y para evitarlo, ya te digo, tenemos algún vídeo en el que lo explicamos. Lo típico, al final no deja de ser intentar hacer apuestas de limpieza, apuestas que sean las que haría cualquier persona normal en su casa mientras ve un partido de fútbol. Intentar también aprovechar esa parte lúdica que nos ofrecen las casas de apuestas durante un partido para hacer alguna apuesta que, si bien no tiene valor, puede ser divertida y echarte unas risas extra con los amigos y que te baje un poquito el perfil. Porque al final las casas de apuestas, ya lo hemos hablado en alguno de nuestros vídeos, que al final ellos funcionan también con sistemas de Machine Learning. Sobre todo su primera fase es Machine Learning, en algunas otras tienen traders después, pero la realidad es que en esa primera fase todo el análisis se hace automático. Entonces, interesa mucho que todas las apuestas no estén en mercados poco líquidos, es decir, mete apuestas en mercados líquidos, varía el stake, es una de las cosas también muy importantes. Al final, un
un jugador profesional, sobre todo si lo hace manualmente, va a trabajar manualmente con stakes, pues varía los stakes, aunque sea en euros, pero intenta variarlo porque eso también marca una posibilidad de limitación. Para que te hagas una idea, estos sistemas de Machine Learning lo que tienen es una serie de factores con una serie de puntuaciones y cuando llegas a determinada puntuación, entras ya como un usuario de riesgo, pues es usuario beneficioso para ellos, usuario posiblemente perjudicial, usuario perjudicial. Y ahí es cuando empiezan las limitaciones. Entonces, todos esos pequeños factores, además es importante tener en cuenta que no se borran. Es decir, el hecho de que tú empieces a hacer después combinadas no te va a limpiar tu cuenta. Es decir, tu cuenta va acumulando riesgo hasta que definitivamente desborda el agua del vaso y te echen. Entonces, es importante desde un primer momento jugar bien tus cartas para poder ir retrasando esas limitaciones, porque tu valor de usuario de riesgo esté en un intervalo lo más pequeño posible. Muy bien, muy interesante esto. Lo he escuchado así por encima, pero me parece muy interesante de comentar. O sea, entiendo que te refieres, cuando decías primeras fases, entiendo que te refieres a tras el registro, ¿no? Esas primeras apuestas o primeras semanas tras el registro. O sea, me refería, o sea, con lo de Machine Learning me refiero a que en esa primera fase tiene una primera fase de detección que es automática, y luego la gente que más dinero juega y sobre todo en casas grandes en las que pueden permitirse tener traders, pues ya te lo analizaría una persona, ¿no? Pero en un primer momento no. Entonces, sobre todo lo que tenemos que centrarnos es en esa primera fase. Y luego, cuando te hablo de primera fase desde que abres, por supuesto, en el momento en el que abres la casa, cuantas más apuestas hagas de puro recreativo, mejor, lo que nosotros llamamos apuestas de limpieza. Y luego, además, es recomendable hacerlo de una manera continuada en el tiempo, porque hacerlo desde un primer momento, salvo que vayas a estar años haciéndolo para preparar esa cuenta, no vale para nada. Te va a dar un pequeño extra, pero lo importante es cada semana, en nuestro caso, parar Beethoven, hacer algunas apuestas manuales y jugar un poco con esa combinación para que alarguemos un poco más. Y luego, en nuestro caso, sobre todo subir el parámetro de liquidez para que se jueguen en eventos más líquidos. Lo que pasa es que es lo de siempre. Si estás buscando valor, pues en los eventos líquidos es donde menos vas a encontrar. Está complicado, claro. Sí. A nivel de casas, sí que yo me he dado cuenta, bueno, no sé si cuando a mí me pasó esto ya estaba, pero sí que había casas que a lo mejor yo cuando empecé a entender cómo se ganaba y que no me habían limitado todavía, dije, guau, pues así todo el rato y ya está, ¿no? Claro, había casas que abría y en una apuesta, dos apuestas, en muy pocas apuestas decían fuera. Y yo decía, ostras, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo me hayan ya detectado? No entiendo que es por cosas como estas, que cada una tiene un poco su nivel y algunas son muy agresivas y en cuanto ven un poco cualquier indicio que vean que, ostras, te acabas de crear la cuenta y ya vas a un ITF de tenis, fuera, ¿no? ¿Tenéis algún ranking de casas, digamos, que pongáis primero y decir, en estas vais a poder ganar más, en estas ir con más cuidado? No sé si podéis compartir algo. Sí, o sea, nosotros tenemos un par de rankings en nuestra web, que son uno para Surbets y otro para ValueBets. Están quizá más centrados en el rendimiento que dan, pero al final ya te digo que las últimas de la tabla también tienen limitaciones. Hay algunas que tenemos marcadas como casas de apuestas que tienen limitaciones más severas. Uh-huh. Y luego, sobre todo, depende al final del presupuesto que tenga la casa normalmente. O sea, hay casas de apuestas que son muy pequeñas en comparación con otras y esas siempre te van a aguantar menos, básicamente porque asumen, son capaces de asumir menos riesgos que una casa grande. Por eso a lo mejor un Bet365 con Winamax o un Betfair te puede aguantar más que otras casas más pequeñas que acaban de salir porque te van a limitar antes, ya que no pueden asumir ese riesgo. Luego es que también hay detalles. Antiguamente había lo que se llamaban apuestas mina, que entrabas en una determinada apuesta y era directamente limitado. O sea, da igual que hubieses arrancado la cuenta, que llevases 3 meses. O sea, era como que tenían pequeñas minas y decían, bueno, si entran aquí, la vamos a dejar y nos quitamos a... O sea, aquí hay un montón de estrategias que al final lo veías un poco por experiencia, pero que tampoco podías decir que fuese una realidad, porque no estabas al otro lado, ¿no? Entonces... Yeah. Es cierto que algo de información se tiene del otro lado, pero al final la información que hemos recibido es efectivamente que si te comportas como un profesional, te van a limitar. Da igual. Claro, entonces, intenta comportarte no siempre como un profesional
Bueno, un detallito que creo que les puede venir bien a los suscriptores es que las casas de apuestas, por lo que nos han dicho los traders de casas de apuestas, no tienen tan en cuenta la cantidad, o sea, básicamente los importes en las apuestas, sino lo que van a medir más es el volumen de apuestas. Es decir, si vas a hacer combinadas, no hace falta que las hagas de 20, 50 euros, o si vas a hacer apuestas simples en mercados líquidos, no hace falta que las hagas de 50, 20 euros. Es decir, mete tu stake cuando de verdad estás haciendo apuestas profesionales y luego bájalo muchísimo cuando vayas a hacer esas apuestas de limpieza. No sé si en cuenta como en el el futuro... general, ¿no? El win rate general o lo que sea, Eso sin es, eso tener en es. cuenta el Entonces, importe. bueno, es un detalle que se ha comentado hace poco, pero que bueno, que igual en 3 meses cambian completamente los algoritmos y nos mandan a tomar por culo igual. O sea que... Totalmente. Bueno, yo creo que con lo que has dicho ya seguro que la gente ha aprendido y se llevan cositas para implementar y oye, si con eso pueden, al final son cosas que lo que dices, no puedes saber nunca a ciencia cierta si te están sirviendo o no, pero por lo que la experiencia nos dice y lo que hemos podido vivir, pues oye, creo que son cosas que ni que sea un poquito sí que van a ayudar. Y te quería preguntar, porque seguro que alguien que nos está escuchando se está preguntando, ostras, ¿y esto de los bots automáticos son legales, son seguros, suponen algún riesgo para mí? No sé si os lo han preguntado alguna vez o qué se lo decir en estos casos. Es la segunda pregunta. La primera la del humo y la segunda la de si es legal. Nada, es completamente legal. No hay ninguna ley que impida usar bots para realizar apuestas. ¿Qué ocurre? En los términos y condiciones de las casas de apuestas, por supuesto que no están permitidos, como no lo están permitidos seguir a un tipster o estar en un canal de Telegram. Al final, las casas juegan con que pueden poner los términos que les dé la gana. Luego, otra cosa es si hablamos de legalidad. Si hablamos de legalidad, claro, eso ya es otro tema. Y entonces, pues sí, les puedes llevar a juicio y cambiar un poco la historia, ¿no? Porque al final es eso. Yo puedo poner en mis términos y condiciones lo que quiera. Podría poner en mis términos y condiciones de BetHunter que te puedo robar el dinero y que me marcho. Pero si luego tú me pones una denuncia, pues la ganarás porque no tiene ningún sentido. Entonces, al final, si llegas a conseguir que un tribunal los considere abusivos, pues listo. Muy bien, que ya ha pasado. Al final juegan un poco con eso, con el hecho de decir que saben que la mayoría o la persona que no se intenta profesionalizar o que no tiene mucha experiencia no se va a meter a un juicio. Eso es. Y por ahí al final las casas juegan con sus cartas y bueno, pues el negocio de las casas es muy bueno para ellas y nosotros realmente les quitamos muy poco. Entonces, básicamente los problemas que te van a poner van a ser intentar ponerte palos en la rueda, sobre todo para asustar a la gente y que intenten salirse corriendo y que se queden con su dinero. Claro. Yo siempre lo digo que creo que las apuestas, como a la hora de apostar, tú apostando con tus cuentas, es muy complicado hacerlo a largo plazo, porque si no te tienes que meter eso en juicios y yo estoy en algunos y es que ya es muy pesado y repetitivo y es como dices, ostras, es muy cansino, pero si tienes el conocimiento de saber cómo ganar, al final ni que sea enseñando a otros, o vas a poder ganar dinero de muchas formas, ¿no? O sea, si alguien es, digamos, cabezón con este tipo de cosas y sabe ganar, o sea, vas a poder encontrar la forma de seguir ganando dinero con ello, aunque no sea directamente con tus cuentas, ¿no? O sea, hay muchas formas. Te quería hablar ahora hemos hablado antes de inteligencia artificial un poco aplicada a vuestro software. Quería preguntarte sobre cómo ves el futuro de las apuestas deportivas con la inteligencia artificial, porque yo a veces me pongo a pensar y digo, claro, nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial, vosotros a lo mejor intentéis implementarla de alguna forma, las casas van a hacer lo mismo. O sea, ¿cómo crees que puede evolucionar? Aquí divagando un poco, ¿cómo crees que puede evolucionar el mercado si las casas llegan a implementar inteligencia artificial y realmente pues les ayuda mucho a ajustar muy bien todo? O sea, al final ellos ya la tienen, o sea, la realidad es que ellos ya la tienen, ya no es un tema de futuribles, sino que al final el que te está haciendo el que te está poniendo las limitaciones es un bot, pero es un bot con inteligencia, o sea, no es... estoy seguro de que los algoritmos son inteligencia artificial real, no es solamente automatización. Entonces, desde el punto de vista de las cuotas, te diría que no creo que cambie mucho, porque al final es lo que te digo. El tema de la diferencia de cuotas depende mucho también de las estrategias de las casas, del presupuesto de las casas, pero al final ellas más o menos están llevando siempre un 15% aproximadamente de todo. Entonces, habrá casas como B365 que sean mucho más potentes y les permita tener cuotas más ajustadas y luego proporcionarte en mercados líquidos cuotas más
más generosas, pero siempre va a haber alguien que intente o bien proporcionar cuotas mejores para ganar clientes o no. O sea, las casas de apuestas ahora mismo están en un momento exquisito para ellas y no paran de abrir, no se paran de abrir nuevas casas. Estados Unidos ahora va a reventar, Brasil está reventando, entonces están ganando mucho dinero y como los grandes problemas que tienen, que son a nivel de profesionales, te diría que es cierto que somos un pequeño grano en el culo, pero que no es algo tan terrible. Y donde más problemas han tenido de toda la vida y que los van a seguir teniendo son sobre todo con el tema de amaños. Entonces, están, creo, más centradas en eso. Y creo que tenemos mucho tiempo para seguir exprimiéndolas. Yo cuando empecé con esto pensé que esto iba a durar 1 o 2 años. Decíamos, no se nos va a acabar el chollo muy pronto y aquí seguimos. Han puesto más limitaciones, han puesto más problemas. Nosotros, en nuestro caso, hemos metido más casas para compensar y bueno, y ahí seguimos. Y no ha cambiado la tostada. Y lo que se ganaba antes por cliente es más o menos lo que se gana ahora. Entonces, no por casa, pero sí por cliente. Entonces, claro, te vas adaptando al final y te vas adaptando. Eso es. Muy bien. Tanto ellas como nosotros. Claro, sí, ahí está. Te quería preguntar ahora un poco más sobre ti, para que la gente, ahora que ya te conoce, ya ha entendido un poco más quién eres o a qué te dedicas, el conocimiento que tienes. Pero ¿cómo es un día típico en tu vida? ¿Cómo es un día en la vida de Aitor? ¿Qué sueles hacer? Pues es una locura, excepto ir al gimnasio y estar un poco de tiempo con mi novia, el resto del tiempo es aquí. Nosotros no tenemos oficina, teletrabajamos todo el equipo, además estamos en diferentes países, con lo cual, pues muchas reuniones y en mi caso, pues que estoy más en el área de operaciones, en la parte de marketing también, pues nos coordinamos, vamos preparando nuevas cosas. Ahora, por ejemplo, estas últimas semanas, pues hemos estado preparando toda la parte de Reino Unido y ahora para nosotros es una gran prioridad. Así que, pues de todo. Ten en cuenta que hay un área de mantenimiento puro, porque al final nosotros tenemos que actualizar el software prácticamente cada semana, 2 semanas, porque las casas de apuestas, aunque no cambien su defensa, pero sí que modifican cosas de su web y al final nosotros dependemos de ese tercero, ¿no? Entonces, como dependemos de ese tercero, tenemos que estar adaptándonos continuamente. Hay cambios de proveedor en las casas cada poco tiempo. Están siempre fluctuando con diferentes proveedores de cuotas y de servicios. Entonces, también eso cambia. Y, bueno, pues al final no deja de ser mejora, mantenimiento, ayudar a nuestros clientes en lo que necesiten y mejorar lo que haga falta, tanto lo que nosotros proponemos como lo que proponen ellos. Al final, la mitad de las cosas que tenemos ahora implementadas en Beethoven son cosas que nos han ido pidiendo ellos para mejorar y estamos muy metidos en eso. O sea, la realidad es que estamos más metidos en toda la operativa del día a día de mantenimiento y demás que de lo que me gustaría, la verdad. Me gustaría más tener un equipo mucho más grande y poder dedicarme un poco más a marketing, pero es lo que hay. O sea, tampoco nos da la vida para mucho más. Claro. Bueno, poco a poco, sí. A ver si se puede ir consiguiendo. Sí. Una pregunta que me gusta mucho hacer o que me gusta incluso a mí plantearme, por al final, uno de los motivos por los que yo creo contenido, entiendo que tú también y demás, es al final el hecho de ayudar, ¿no? O sea, al final intentamos vender servicios, ganar dinero con esto, pero al final todo parte del hecho o todo acaba en el hecho de ayudar. Si ayudas a alguien vas a poder conseguirlo, si no ayudas no vas a poder conseguirlo. Entonces, una pregunta que me gusta hacer en este aspecto es, si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven? Algo que quizá te hubiese gustado saber antes, centrado un poco en este mundillo, ¿no? ¿Qué cosas has visto tú con el tiempo que os he dicho, ostras, si esto lo hubiese sabido, quizá me hubiese venido bien? Pues te diría que habría metido mucho más dinero en las casas cuando usé Beethoven, eso lo primero, y le diría que lo hiciese todo mucho más rápido y sin pensar tanto, sobre todo. Claro. Lo que es complicado, eso yo también le he pensado muchas veces, decir, ostras, si cuando hubiese empezado con más dinero, pero claro, cuando empiezas no tienes el conocimiento y te da mucho miedo el decir, voy a empezar aquí ni que sea con 1.000 euros, ¿no? O sea, yo a la gente le digo, mete ni que sea 1.000 euros y tal, y la gente se piensa que va a poder perder 1.000 euros de golpe. Y digo, sí. ostras. A ver, igualmente eso se lo digo a mí yo, no se lo recomendaría a nadie y de hecho a nuestros clientes tampoco les recomendamos que se tiren a la piscina de primeras, ¿no? Claro.
Pero bueno, sí, es la realidad. Digamos que yo he sido siempre una persona que le gustaba ir mucho sobre seguro. Era muy de Surbets y poco de Valuebets, y a veces hay que ser más de Valuebet y menos de Surbet, pero bueno, Bueno, lo que hemos hasta aquí dicho, nos ¿no? ha llevado, así que no está mal. Sí, quizá empezar con una cosa, ¿no? Con lo seguro y luego ya dar el salto al otro cuando te veas preparado, que ya tengas un back más grande o lo que sea. Sí. Y ya para terminar, hemos hablado antes de esa visión que se tiene de fuera de las apuestas del sector. Es un poco repitiendo la pregunta que te acabo de hacer, pero enfocado a eso, ¿qué le dirías a alguien o a tu yo del pasado que quizá ve las apuestas como algo negativo? Pues le diría que la parte negativa sobre todo está en la forma de ganar dinero de las casas, en su pasado histórico, y le diría que al final las apuestas deportivas es otro mercado como otro cualquiera. Tampoco le diría a nadie que se metiese en cripto sin saber o en bolsa sin saber. Entonces al final creo que es un tema de información y con mucha información pues hacer las cosas mejor. Entonces, sí, yo recuerdo que a mis padres cuando me metí en esto les dije que era un negocio que era un software para hacer trading, porque no me atrevía a decirle que era de apuestas, y les sentó mejor básicamente pues porque era mucho más tabú en España el tema de las apuestas y porque hay muchos casos de ludopatía y problemas asociados pues que son un auténtico problema, ¿no? Pero si lo ves todo desde un punto de vista matemático y económico, puedes sacar rentabilidad, que es lo que hemos venido todos aquí. Eso Y es. menos ludópata, o sea, al final, o sea, no menos ludópata, sino menos lúdico. O sea, al final, si el dinero pocas veces es excesivamente lúdico. Entonces, si te estás divirtiendo demasiado, es que al menos salvo que te guste la economía y los números, si te estás divirtiendo demasiado, ten cuidado, porque igual te estás pasando. Claro, sí, totalmente. De hecho, ahora me has recordado que estaba hace un rato hablando con un chico que, o sea, pues estaba intentando ayudar a la gente. O sea, yo siempre me enfoco mucho en la gente que empieza con poco, ¿no? Porque es como yo empecé y creo que las apuestas es una muy buena forma de empezar a, pues, ¿no? Capitalizarte, ¿no? Y luego quizá el salto a otra cosa, montar tu propio negocio, hacer lo que quieras con el dinero, ¿no? Pero desde muy poquito, si lo haces bien, pues multiplicar por mucho. Y le estaba diciendo que, porque es una persona que está empezando con muy poco, y le decía, piensa que, pues claro, cuando tú tienes 1 euro y apuestas 1 euro, dices, ostras, 1 euro. 1 euro no es nada. Pero luego cuando tienes mucho más bank y ese porcentaje son 100 euros o ciento y pico, 200, lo que sea, ahí ya es como que te cambia, ¿no? La mentalidad. Y le decía, tú tienes que pensar que ese euro son tus 100, 200 o 500 euros del futuro, porque tú ahora tienes eso. Y si lo haces bien vas a poder llegar a eso, pero tienes que pensar que ese euro, por poco que sea para ti de verdad, o sea, trátalo con respeto, ¿no? Porque al final es dinero y si lo haces bien, pues vas a poder multiplicarlo. Y es un poco esa mentalidad, ¿no? Que decías tú, de más de económico, de financiero, de mentalidad fría y todo esto, que es lo que al final te ayuda a, yo siempre lo digo, incluso si empiezas las apuestas, luego puedes dar el salto a inversión o trading o lo que quieras, y la base que tienes y la mentalidad que desarrollas en los momentos malos, o sea, te sirve muchísimo para luego ese tipo de operaciones que puedes realizar luego con más dinero, ¿no? Si llegas a esos niveles. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que el punto de vista de ver las apuestas como algo divertido, oye, a mí me encanta hacer apuestas con mis amigos de cualquier cosa. Dentro de una semana creo que tenemos unas apuestas que hemos hecho en todo el equipo y van a hacer unas pruebas de bombero y a ver quién gana, ¿no? Bueno, pues eso está bien, es divertido, pero no es para ganar dinero. Si de verdad quieres enfocarte en ganar dinero, tienes que tomártelo en serio como cualquier otra inversión. Totalmente. Diferenciar al final lo que es dinero de divertirte. Siempre lo Correcto. comparo con el cine, ¿no? Si vas al cine te puedes gastar 20, 30 euros y tú sabes, esas horas estás ahí sentado viendo la tele y te lo has gastado. Pues oye, puedes hacer lo mismo. Este fin de semana le quiero meter 30 euros a mi equipo o a esta combinada o lo que sea, pero sabiendo que esa no es la forma de ganar, que es la forma de divertirte. Y Eso luego si es. quieres ganar, métele otro dinero y haz las cosas bien. Eso es. Muy bien, Aitor, pues oye, yo por mi parte creo que ya estoy. No sé si crees que nos hemos dejado algo que te gustaría decir o comentar. Nada, nada. Que estamos encantados de poder hacer más vídeos contigo, que tengo gente del equipo que te molaría conocer, que han vivido mucho en el mundo de las apuestas y nada, y que cualquiera que quiera probar Beethoven, que sepa que MedHunter tiene una prueba disponible y que estamos aquí para lo que necesite, vamos, básicamente eso. Ahí está. Dejaremos el enlace en la descripción para cualquiera que quiera ir, pues directamente desde ahí puede ir, de vuestras redes, todo lo que sea, lo tendrán ahí para ir directamente. Así que nada, y todo lo dicho. Muchas gracias y un placer haber podido compartir todo esto contigo y que has compartido todo lo que has compartido, que no ha sido poco. Igualmente, muchas gracias a ti. Que vaya bien, chao. Adiós.